desde mi punto de vista, es que es un texto, como diría también Pablo González Casanova, que está pensado para ganar, no solamente para resistir. Es decir, en definitiva, se trata de dar argumentos, se trata de presentar no solamente en el ámbito de la coyuntura, que evidentemente el título pudiera parecer que hace alusión única y exclusivamente al hecho contingente de los pueblos indígenas, como su nombre indica, en tiempos de la Cuarta Transformación, pero si uno mira más profundamente y abre las páginas del texto, uno se puede encontrar en estas páginas con un desarrollo profundo de lo que ha sido la historia de las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, en términos de la construcción de su proyecto. Y ahí podemos encontrar también en esas páginas lo que ha sido el etnocidio, lo que ha sido el genocidio, lo que son las políticas del colonialismo interno y cómo se ha ido generando, ¿no?, esta dinámica interna en que obviamente se ha ido transformando no solamente desde el punto de vista de la construcción del Estado Nacional, sino cómo la construcción del Estado, en el caso de México y también en América Latina, fue generando los mecanismos de una exclusión y un colonialismo que implica por parte de Gilberto López y Riva una primera crítica al indigenismo, es decir, aquellas políticas establecidas en el ámbito del Estado, cuya dinámica se generó en toda América Latina también, que eran los institutos nacionales indigenistas, y cuyo teórico fundamental, no solamente para México, sino para América Latina, y que muy bien lo describe Gilberto en su texto, fue Manuel Gamio. Ese concepto que después se fue transformando en el ámbito del etnopopulismo que él va desarrollando lentamente para expresar también cómo se fue construyendo un concepto de nación hegemónica, monoétnica, excluyente, represiva, y también en ese ámbito podríamos decir, porque él lo señala, en el conjunto de América Latina, porque no solamente él trata esa dinámica del carácter etnocéntrico y del carácter fundamentalmente del indigenismo para México, sino que abre la perspectiva para América Latina. Y hoy, por ejemplo, podríamos citarlo, porque después me referiré a ello en estos minutos que tengo, en términos fundamentalmente de lo que está pasando con el pueblo mapuche. Hoy se cumplen 100 días de una huelga de hambre de uno de los 30 loncos que está detenido y que está preso en las cárceles en Chile, y el pueblo mapuche está siendo reprimido, está siendo también desarticulado en términos de las guerras contra insurgentes que también están en el texto, pero eso me voy a meter un poco después. Por lo tanto, lo primero que hace Gilberto y que me parece importante es destacar el criterio de ese indigenismo como una dinámica básicamente de que no se trata de indianizar México, sino de mexicanizar al indio. Ese concepto de esa cultura hegemónica en el cual Gilberto López y Riva va desarrollando y expandiendo básicamente como la propuesta que está presente en términos de las clases dominantes, en términos también de las dinámicas de la exclusión y lo que es más importante, en la construcción de la nación. Una construcción de nación que deja fuera a los pueblos originarios, que si los integra para cooptarlos y no para reivindicar su propia identidad en términos de sus espacios, tanto en lo lingüístico como en lo político, como en lo social, esos elementos que después también va a tratar Gilberto López y Riva en términos de esa autonomía regional que estará presente también en la experiencia del EZLN, que él describe perfectamente en su texto. Tenemos que ubicar las historias particulares porque es increíble cómo el tipo de invasión, el tipo de colonización que se vivió en cada país también tiene que ver con la manera en que los Estados-nación se conformaron y con la manera en que se ha relacionado, en este caso, el llamado Estado mexicano con los pueblos indígenas. Son elementos que nos van a permitir entender, por ejemplo, por qué razón las regiones autonómicas en Nicaragua
que fue un proyecto innovador, importante, está en el estado en que está después de una revolución sandinista que tanto festejamos y apoyamos desde nuestros espacios. Señalado esto, quiero ubicarme en el indigenismo realmente existente, el indigenismo que nos está relatando y retratando Gilberto López y Rivas. Indigenismo que no puede desvincular de una crítica muy acertada, muy aguda al rol de los antropólogos como de alguna manera como los que hicieron propio el indigenismo, lo patrimonializaron, lo paternalizaron, le dieron la concreción de integración. Luis Villoro, que ustedes saben, fue autor de un texto clásico, Los grandes momentos del indigenismo en México. Muchos años después, en el año 2000, ya en el contexto de la emergencia zapatista, reflexionaba y señalaba que a Manuel Gamio, a Alfonso Caso, incluso a Aguirre Beltrán, había que leerlos y valorarlos en su tiempo y en su momento. Y de alguna manera en su tiempo y en su momento señalaba que desde la lógica de estos antropólogos estaban haciendo el bien, entre comillas, contribuyendo a la igualdad de los pueblos en la medida en que querían su integración y a la vez decía su valoración. Bueno, pero me va a servir esta opinión que nos daba Luis Villoro en el año 2000 para plantear una de las conclusiones preliminares que al respecto me dejó la lectura del texto importante de Gilberto López y Rivas. Desde luego me sumo a las valoraciones que hace Marcos Reutemann, tanto en el prólogo como en este momento en la presentación, a las valoraciones sobre la importancia de este texto. Y yo diría, este texto es una herramienta para una necesidad urgente que tenemos en este momento en nuestros países y en especial en México, una necesidad urgente de conocer para debatir, previamente conocer. Me temo que en muchos de los no debates o mucho del no debate, mucho de la polarización que vivimos hoy en día tiene que ver con ese desconocimiento que expresa en todo caso una naturalización del racismo, de la discriminación, donde la causa de los pueblos indígenas no tiene por qué constituirse en el centro de ningún proceso de transformación. Eso está presente. Gilberto recuerda. El libro también es extraordinariamente pertinente porque la cuestión indígena no es un asunto secundario de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación ha apostado a hacer del mundo indio uno de los elementos centrales de su legitimación. No olvidemos el 1 de diciembre del 2018, la toma de posesión en el Zócalo, que fueron realmente dos tomas de posesión, una, la formal, estricta, y otra en el Zócalo con una gran ceremonia aparentemente indígena, y digo aparentemente porque a pesar de la participación de indígenas, se le entregó allí por parte de distintos representantes de pueblos al nuevo presidente el bastón de mando, hubieron ceremonias de limpia, de sanación, una especie de montaje hollywoodesco, muy en espíritu New Age, ¿no? Pero que apelaba a la legitimidad indígena para decir, este es el presidente de los indígenas. Pero si hay
hubiera quedado el asunto como un detalle folclórico en la agenda, pues no habría pasado más, pero no, o sea, inmediatamente después de lo que fue la gira presidencial por el Instituto Mexicano de Seguro Social por todo el país, emprendió una gira por los pueblos indígenas, se reunió con los yaquis, como se acaba de volver a reunir con los yaquis a su manera, tratando de recomponer este tipo de relación, reconstruyendo algo que Gilberto señala muy bien en su libro, esta experiencia del presidente cuando estuvo al frente del Consejo Coordinador Indigenista en Tabasco, ¿no? Reconstruyendo entonces un nuevo paternalismo, pero un nuevo indigenismo que, como señala Magda Gómez, tiene elementos del pasado, pero tiene también elementos del futuro. Es una nueva apuesta. Y desde entonces lo indígena ha estado ahí presente una y otra vez en la Cuarta Transformación. Gilberto se atreve a 2 años de distancia, ¿verdad? No es un balance de un historiador, ¿no? Es más bien como su trabajo en ese sentido es la de el cronista que desde la calle está narrando los atasques de tránsito que encuentra, describiendo los problemas que va encontrando, porque las cosas todavía no acaban de finalmente acomodarse en el nuevo proyecto. Pero sí, es muy claro en señalar con toda claridad que estamos ante un nuevo indigenismo, entendiendo el indigenismo como una política de los no indios hacia los indios, ¿no? Que busca sustituirlos y que pone en el centro el problema de la asimilación, que pone en el centro políticas de combate a la pobreza focalizadas que no resuelven los problemas de fondo, que deja de lado su papel como sujetos de derecho y que simple y sencillamente cierra los ojos ante el grave problema de la conquista de sus territorios, tanto por la minería a cielo abierto como por el crimen organizado, ¿no? Ese es el retrato que nos dibuja Gilberto de estos nuevos pueblos. Coincidiendo con todo lo planteado por Magda y Luis, yo quiero referirme a las autonomías de facto que tienen lugar después pues, de la traición precisamente de los acuerdos de San Andrés. Y recordar también a quienes estuvimos ahí cómo el proyecto de comunalismo en la discusión dentro del propio grupo de asesores, en un debate riquísimo, extraordinario, ¿no? De 80 oradores de participación así de días enteros discutiendo y debatiendo, tiene lugar una contradicción que se va perfilando entre lo que podría ser una visión de la autonomía desde la experiencia nicaragüense como régimen, como establecida desde una reforma constitucional que estableciera varios niveles, ¿no? La localidad, la municipalidad, el Estado y la federación, y entonces una especie de negociación de competencias de las autonomías, que fue lo que se estableció en Nicaragua a través de una reforma constitucional y un estatuto de autonomía, y lo que triunfa en el debate no es esa visión hasta cierto punto estadólatra o estatista, sino es una visión que usando una metáfora, es como una sábana que se acomoda en un cuerpo que está recostado, en donde la sábana va a adquirir pues el perfil del cuerpo que está ahí, de tal manera que lo que se acepta en el debate es el comunalismo, y es precisamente ahí que Floriberto y todos los que representaban esta corriente, hoy pues en el otro lado del INPI, pusieron
como su contribución a lo que después se acuerda en San Andrés. Entonces, esto tiene que ver con la última pregunta sobre el papel de Díaz Polanco. Él y su grupo rebaten estos acuerdos y escriben una carta que da lugar a una reunión con el ZLN. Y bueno, lo que tiene después como consecuencia la escritura de un documento que se ha olvidado, que se llama Punto y Seguido, en donde los zapatistas establecen que los acuerdos de San Andrés son un punto y seguido, no es el punto final de un proceso, sino un punto y seguido, ¿no? Y bueno, creo que esto es muy importante. Ahí en el libro se relata todo esto, particularmente en la parte donde toca los acuerdos de San Andrés y este debate que se conoció poco fuera del diálogo. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.